Muy buenas noches, mis hermanos. Soy el pastor Josué Ávila Pérez de la iglesia Selah, acá en la ciudad de Barranquilla. Y la reflexión de esta noche tiene como pasaje principal el libro del apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 8 al 10, en la carta a la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 10. Te lo leo así en la versión Reina Valera 1960. Dice así la escritura: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, dice el verso 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, cuando eh, Pablo estaba en el tercer viaje misionero y él está predicando allá en la ciudad de Éfeso, que es relativamente cerca a la ciudad de Colosas. Estamos hablando de lo que es la actual Turquía, así por el contexto geográfico. Uno de los que escucha esa predicación de Pablo es este señor Epafras. Y a él se le adjudica la fundación de la iglesia allá en Colosas. Posteriormente, cuando suceden muchas cosas, pónganse aproximadamente 2, 3 años después, están pasando muchas cosas en estas congregaciones, en estas comunidades, que prácticamente hay mezcla de varias personas como gentiles, judíos. En esta zona geográfica, lo que es la actual Turquía, allá había más, se encontraban muchos más judíos que en otra zona de lo que era en ese entonces el Imperio Romano. Es muy diferente la población que está, por ejemplo, en Corinto, que es netamente griego, a esto que se encuentra en lo que es Asia Menor. Y en estas comunidades se presenta un caso muy curioso, y es que personas judaizaban, otros no, habían personas que eran muy inmaduras en la predicación o la información que recibían del evangelio, y necesitaban tener una claridad en muchos temas. Y aquí se presenta un tema bastante curioso que es, se podría decir, se podría decir que también está ocurriendo en nuestra actualidad, y es que se meten muchos falsos maestros a enseñar a torcer porciones de la palabra, textos de las escrituras, y engañan fácilmente. En sí, el libro de a los colosenses, la carta a los colosenses, ese es el tema principal, el evitar que, que nosotros fuésemos engañados por estos falsos maestros, por diversas doctrinas, diversas cosas, y también mostrar cuán fácil es que una persona sea engañada. Ahora, teniendo en cuenta lo que está diciendo la escritura, me gustaría leer el mismo pasaje, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la escritura, dice el versículo 8: no permitan que nadie los atrape con filosofía huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Dice el verso 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo, verso 10, que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ok, teniendo en cuenta estas dos versiones, teniendo en cuenta estas dos versiones,
podemos encontrar una serie de conceptos, una serie de detalles. En la Reina Valera dice, mira que nadie os engañe. Empieza en esta porción de la escritura, nos está haciendo, el apóstol nos hace notar algo que traducido de otra manera es, mira que nadie te engañe, que nadie te confunda. No permitas que te lleven cautivo por su equivocación. Que no te distraigan, que no te timen, que no te estafen, que no te engañen, que no te embauquen, que no te engatusen, que no se burlen de ti, que no te seduzcan, que no te atrapen. ¿Ya? ¿Cuál es el peligro más grande que está a la que está expuesta la iglesia? Mira, ahora mismo se han presentado una serie de cosas que se han ido infiltrando. Así como el agua encuentra una endija y por ahí empieza a meterse y empieza a dañar, a hinchar las cosas, y el daño va a ser grande. Aquí el daño que puede causar es división, torsión del pasaje, engaño, mentira, disolución, incluso, no solamente división, la división entraría una de las partes, apartarse del evangelio, todo lo que ocurre por un falso maestro. Mira, yo sé que lo que puedo decir puedo herir susceptibilidades, pero hay muchas congregaciones, nada más es entrar a YouTube y tú picas, haces clic en cualquier lado porque el título se ve llamativo y vas a encontrar motivadores y no evangelizadores. Ojo, no te estoy diciendo que todo motivador sea un evangelista. No, es muy diferente. La motivación es diferente a la evangelización. Entonces, este movimiento del coaching y del coach y del motivador y todo eso no tiene nada que ver con las escrituras a lo largo y ancho, y te reto a que hagas ese proceso de indagación, que hagas ese escudriñar de la palabra y te vas a sorprender de muchas cosas. Es muy diferente evangelizar a motivar. La palabra dice que yo tengo que, obviamente, estimular, tengo que animar a las personas a seguir a Cristo. Pero el centro en sí de todo este proceso es el hombre. La palabra se centra exclusivamente en Cristo Jesús. Es muy diferente. ¿Ya? Yo sé que voy a molestar a muchas cosas, voy a molestar a muchas personas, no, que está mal, que está equivocado, que esto otro, pero a esas personas las estoy retando a que busquen en la palabra, que contradigan lo que está diciéndome a mí la palabra en este momento. Falsos maestros, ¿ya? Cuando el mensaje del evangelio se tuerce, se vuelve antropocéntrico, o sea, el hombre ya está torcido. El mensaje del evangelio es claro, es sencillo, es contundente, es directo. El mensaje del evangelio es Cristo Jesús, su obra redentora, su obra salvadora, su muerte, su resurrección, su ascensión, y cómo la persona estando en Cristo Jesús recibe bendición, que es muy diferente a lo que enseña la motivación y todo esto. Y este es un punto que se ha infiltrado, se ha metido, porque es que se escucha bonito, se escucha alegre, la persona sale contenta, obvio, claro, le tocaron las emociones. Cristo no es de emociones. La palabra es clara, el apóstol fue muy concreto. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. ¿Ya? Cuando habla de huecas sutilezas, son una serie de conceptos, trivialidades,
que lo único que hacen es persuadir, ¿ya? No tienen fundamento, incluso a veces eso se presenta con pedantería, con vanidad, se disfraza de muchas cosas y obviamente lo que pasa ahí es que hay una tergiversación, hay un torcer, pero el apóstol siempre nos está llamando la atención sobre alguien, sobre algo, nos hace notar, nos hace observar. Y ahí es donde está el punto. La palabra siempre nos lleva a eso. La palabra lo que hace es darnos un discernimiento especial. Si ustedes se pusieran a analizar todo lo que circula por las redes, hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Se disfrazan de muchos títulos, de muchas cosas que están en las escrituras, que están en la Biblia, y a la postre no es nada de eso. Hay un torcer, hay un engaño. Y esto, obviamente, es diabólico, es satánico, es terrible. Esto viene directamente de las cosas más oscuras, ¿ya? Me podrán tildar que soy ortodoxo, pero es muy diferente la doxia a esa liberalidad que se está presentando. Ahora, también el apóstol nos está diciendo, allí dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Cuando el apóstol nos está haciendo hincapié de qué es el rudimento, lo que es el rudimento son las primeras enseñanzas que nosotros recibimos, esas bases que se encuentran generalmente en una comunidad y esta que hace parte de una sociedad determinada. Un ejemplo, las tradiciones, los principios, las nociones. ¿Sabes qué se incluye allí? Los agüeros, ¿ya? ¿Cuál es la idea de estos rudimentos? Que la persona, al tener eso tan fijado en su mente, como eso está allí puesto, está posicionado de esa manera, generalmente ese tipo de principios somete a la persona a un punto en que la llega a esclavizar. Y es por eso es que el apóstol hace énfasis en eso. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, todo esto ha sido cambiado totalmente. Ojo, no te estoy diciendo que nos vamos a volver a secta y vamos a irnos a vivir a una cueva. No, nada de eso. Nada de eso. No quiero que haya una mala interpretación. Él nos hace esa advertencia. Él nos hace ese llamado de atención. Toda herejía que se levanta, que trata, o todo tipo de doctrina, o todo tipo de pensamiento que trata de llevar o de interpretar la salvación diferente a como nos lo muestra la Escritura, todo eso es herejía, todo eso es mentira. No tiene nada que ver con la real salvación que nos está ofreciendo el Señor Jesús. Y mucho menos el que estas doctrinas extrañas dicen que Jesús no era Dios. El apóstol, cuando le está escribiendo esta carta a la iglesia en Colosa, a la comunidad en Colosa, te dije un principio que era bastante particular, bastante curioso. Colosas está muy cerca a la Odisea y hay una iglesia que es mencionada por el apóstol Juan, que es la iglesia a la Odisea. Ahí cerca, esta carta funcionó para que fuese leída en todas estas comunidades que estaban allí. Ya. Y también cuando el apóstol Juan toca ese punto de la iglesia de la Odisea, de esa revelación, cuando el ángel le habla allí, dice, también tiene que ver con los falsos maestros. O sea, está enlazado la revelación, está enlazada las escrituras allí. Siempre hace notar que hay falsos maestros que se levantan.
que quieren torcer el evangelio de la palabra, que quieren torcer la vida de Jesús, que quieren mitificar la vida de Cristo. Esto no es así. Por eso es que el Espíritu Santo nos debe siempre llevar de su mano, siempre nos debe llevar a esa guía perfecta, para que tú y yo no seamos confundidos, no seamos cautivos por una equivocación, ¿ya? Lo que te estaba diciendo en un principio, se confunde motivación con evangelización. Mira, el mensaje de la Escritura siempre va a ser Cristo Jesús, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Ya? Mira, ¿qué es lo que hace el falso maestro? El falso maestro lo que hace es retener, someter a la persona que es carnal y al que es ignorante de todo sano principio bíblico. Cuando el apóstol habla de esas filosofías, son aquellas que buscan las personas saciar en su parte intelectual. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando la persona está saciando esa parte, esa hambre de conocimiento, ojo, no te estoy diciendo que sea malo, al contrario, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque te llena de un bagaje. Y precisamente cuando la persona se vuelve un lector, es cuando empieza a tener una lucidez de todo lo que está pasando a su alrededor y va a tener una comprensión mucho más amplia, ya, pero que esto no obstruya la fe. Allí es donde está el punto. Mira, poca ciencia aparta de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Es diferente. Y a veces me parece algo hasta atrevido cuando escucho a personas decir que se consideran ateas. Una persona atea tiene un bagaje en conocimiento bárbaro para llegar a suponer que Dios no existe. ¿Por qué digo que debe tener un bagaje en mucho conocimiento? Tiene que conocer mucha filosofía, tiene que conocer mucha doctrina, tiene que conocer mucho de religiones, tiene que conocer mucho de sociedades. O sea, tiene que abarcar tantos campos. Y he escuchado a 2, 3 personas que dicen, no, soy ateo y defienden, se vuelven hasta groseras, no tienen argumentos, no hay una base clara y con cualquier cosa la otra persona le tumba todo lo que está diciendo. Y cuando una persona dice eso, vuelvo y te digo, lo que acabo de mencionar, parece hasta atrevido tratar de decir que una persona es atea. Si un premio Nobel se atreve a decir que Dios sí existe y hay una persona que a duras penas está comenzando la universidad y ya se llama atea, ¿qué podrá pensar este premio Nobel cuando este premio Nobel dice que Dios sí existe o que es demostrable? Bueno, yo me reservo muchas cosas respecto a esas opiniones, pero me parece hasta una falta de respeto que si no se tiene ese bagaje, no se tiene esas bases, no se tiene ese conocimiento, pueda expresarse así. Hombre, yo creo que sería más fácil responder que es agnóstico. No sabe si existe, no sabe si existe. No existe por esto, sí existe por esto. Es una posición muy diferente a la posición del ateo. Ya, de todas maneras, ambas posiciones exige conocimiento. ¿Ya? Pero el mucho conocimiento es bueno y ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque uno aprende a entender todo lo que está alrededor, pero hay que tener un equilibrio y hay que tener el cuidado de que ese conocimiento no vaya a obstruir la fe. ¿Cómo así? Hace mucho,
o casi siempre lo podría decir, las veces que recuerdo, he dicho que las escrituras son experiencias. La palabra de Dios es una experiencia personal. Si la persona tiene una experiencia personal con Cristo, ha tenido ese encuentro con el Señor Jesús, ha tenido ese cruce y ha empezado a conocerle, como dice la misma palabra. ¿Por qué? Porque está experimentando una libertad personal, una libertad en su alma, una libertad en su entendimiento. Es muy difícil que esa persona dude de la existencia de Dios. Obviamente, cuando a través de esa experiencia él empieza a tener esa relación íntima, no solo con Jesús, sino con el Espíritu Santo, es muy difícil, yo diría que imposible, que esta persona sea parte de esa relación con Dios, porque ya lo saboreó, ya lo disfrutó. Y si está en esa lectura, en esa relación con la Escritura, vuelvo y te digo, es muy difícil que esa persona llegue a dudar de su existencia. Ahora, te quiero decir algo conforme a lo que nos está enseñando estos versículos de segunda de Colosenses. Mira, la vida del hombre, quiero que pongas atención en esto, la vida del hombre no es plena si no es por el Evangelio de Cristo. No importa cuánto conozca, cuánto estudie, vuelvo y repito, o practique religiones, el hombre sin Cristo va a continuar vacío solo hasta que tenga un encuentro, un cruce con el Señor Jesús. ¿Cómo ocurre esto? Obviamente, y no lo está diciendo también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Él está a la puerta está llamándonos. Jesús es el que nos está buscando. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Cuando yo le abro la puerta de mi corazón, efectivamente Él va a entrar. Dice la Escritura, Él va a cenar conmigo, me va a mostrar todo lo delicioso y exquisito que es la palabra, lo único, lo principal, lo singular, lo especial que es la Escritura. Va a cenar conmigo, ¿ya? Y yo con Él. Y cuando eso pasa, yo tengo un entendimiento, mi corazón se abre, mi mente se abre a esa divina presencia. Y cuando estamos allí, automáticamente somos llenos. La palabra nos lo está mostrando. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad es la presencia del mismo Dios. Es la suma total de su ser, todos sus atributos, todas sus virtudes. ¿Ya? Por eso es que el apóstol, cuando le enseña a Timoteo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Yo creo que esto lo he dicho más de una vez. Es Jesús, hombre. Porque Él padeció. Y eso no nos vuelve inexcusable ante el dolor. Yo no puedo traer una excusa ante Dios y decirle, es que mi hermano no me importó o fulano no le puse atención. No, yo no tengo excusa delante de Dios, porque lo que Jesús padeció es para que tú y yo tuviéramos esa plenitud, estuviéramos completos en Él. Jesús, hombre, corporalmente. Cuando Él muere, es su cuerpo físico. Cuando Él resucita, es cuerpo glorificado. Y cuando Él asciende, es una plenitud completa de ese cuerpo glorificado. ¿Sí te das cuenta? La palabra nos está siendo muy clara, está siendo muy concisa en ese punto. Jesús es plenamente Dios, cuerpo físico en la crucifixión, cuerpo glorificado en la resurrección y en su ascensión. Mira, el apóstol Pablo nos está afirmando que tú y yo, como creyentes, estamos completos, muy completos, y nada nos falta. Todo nos es suplido. Dice allí,
plenamente. Amén. Es que imagínate tomar una esponja cualquiera. Cuando tú la sumerges en agua, ella va a llenar todos los espacios que están vacíos. Así es la presencia de Dios. Llena todos nuestros espacios vacíos. Todo lo que nos molesta empieza a quitarse porque hay una revelación total a través de su palabra que con Él somos completos en el nombre de Jesús. ¿Ya? Todo nuestro ser queda completo por esa plenitud. Él nos satura de su presencia. Y para concluir, vemos que el libro de Colosenses, especialmente en este capítulo y en estos 3 pasajes cortos, vemos que cómo es de fácil una persona dejarse envolver. Pero también vemos que Él nos hace un llamado de atención para que nosotros evitemos caer en eso. Amén. ¿Ya? Mira, las buenas obras, el cumplimiento de la ley mosaica, la aceptación de principios filosóficos, todos los logros humanos, por muy positivos que ellos sean, no pueden añadir nada a lo que Jesús ya ha logrado y que nos ha entregado. Todo eso está bien, todo está perfecto, maravilloso, fabuloso, el que tú quieras conocimiento. ¿Por qué? Porque va a alegrar tu corazón. Pero que eso no obstruya tu fe en Cristo Jesús. Que eso no obstruya la guía del poderoso Espíritu Santo en tu vida. Que eso no obstruya una comunión con el Padre Santo. Ya, que eso no obstruya una relación con Ja Elohim, con ese Dios trino. Amén. Mira, la salvación solo es por fe en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en un deber y es rechazar una confianza vana en cosas que vayan, por muy valioso que sea, que vayan a afectar esa fe que yo debo tener en Cristo. Amén. El Señor Jesús te ha redimido de pecado. El Señor Jesús te entregó un privilegio especial. El Señor Jesús está entregándote su vida. Te está entregando su obra. Él ya derrotó a nuestro enemigo en común. Y lo más importante es que esa victoria nos la ha transmitido a nosotros. Es muy diferente que yo le ande recordando al enemigo que está derrotado a que yo le exalte o lo vea más grande que al mismo Dios. Es muy diferente que yo le dé una gloria al enemigo y no darle gloria al que ya me redimió a mí. Es muy diferente el que ande gritando a los 4 vientos y reprendiendo y sacando cuando el Señor Jesús ya lo hizo por mí. Yo tengo que siempre estar pendiente de esa relación que tengo con Jesús. Y cuando tengo esa relación con el mismo Dios, allí todo demonio huye, ahí todo problema se cae, porque mi confianza está en Él. Es clara, la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de justicia, es todo lo que estamos aprendiendo de la palabra para que la apliquemos a nuestra vida, porque Él ya nos justificó en la cruz. Es muy diferente. La evangelización es mostrar las buenas nuevas que tiene el Señor Jesús para ti y para mí. Amén. Es así. Para cerrar esa conclusión, el Señor Jesús no permite ni tiene, oye esto, rival alguno cuando de redención de pecados, de tus pecados, se trata.
No hay rival contra Él. No existe contrincante. Y eso es un privilegio que Él nos está entregando a nosotros. Solo por su nombre, porque hemos sido lavados con su sangre preciosa. ¿Ya? Soy el pastor Josué Ávila Pérez. Te quiero bendecirte desde aquí, la iglesia Selah, en la ciudad de Barranquilla. No solo a ti, sino a toda tu casa. Recibe esta palabra con agrado. El apóstol aquí nos enseñó que no permitamos que cosas superfluas, que esa palabrería sin base alguna, nos engañe, nos pervierta, que seamos cautivos por esas mentiras. Al contrario, si tú has recibido al Señor Jesús, tú ya estás pleno en Él. Lo único que tienes que hacer es entablar una relación con Él, una relación con su Espíritu Santo, una relación con su palabra. Ese es el objetivo en sí de toda la Escritura. ¿Ya? Y cuando eso empiece a ocurrir, tu corazón es nuevo, es cambiado, y tú vas a mostrárselo a todos los que están a tu alrededor. La tarea es ardua, lo dice la palabra, pero su recompensa no tiene comparación. Te queremos bendecir desde acá, la iglesia Selah. Y suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos visto.